Hola artistas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a contar cómo hemos transformado esta estantería antigua de madera y lo hemos convertido en un mueble muy chulo de estilo vintage. En este trabajo teníamos una idea inicial, pero se ha ido modificando según hemos ido trabajando en él. Lo primero fue quitar estas molduras y sanear la superficie. Si os fijáis, el barniz está en bastante mal estado y si no saneamos, corremos el riesgo de que una vez pintado se desprenda, se caiga ese barniz y se lleve consigo la pintura. Para sanearlo es muy sencillo, con una lija, en este caso con grano 60, vamos a lijar toda la superficie, pero no vamos a hacer un lijado completo. Lo que queremos hacer es que se caiga todo el barniz, que se desprenda todo el barniz que se tiene que desprender antes de pintar. En este trabajo solo teníamos dos cosas claras. Una era el color que le íbamos a dar y otra era que la balda divisoria esa iba a ser en madera natural. Para dejar esta balda en madera natural tenemos que hacer un lijado completo. Para hacer un lijado completo vamos a necesitar diferentes granos de lija. Hemos lijado primeramente con una lija de grano 60, ahora vamos a lijar con una lija de grano 100, luego continuaremos con una lija de grano 150 para acabar con una lija de grano 180. Todo lo demás va a ir pintado. La madera que tiene esta estantería es madera de pino. La madera de pino es una madera que tiende a sangrar, a crear manchas. Así que lo que vamos a hacer, le vamos a dar una mano de imprimación a toda la estantería, menos la zona que va a ir en madera natural. Estos pasos se podían haber alternado, haber pintado primero con la imprimación y luego haber lijado la balda, pero nosotros lo hicimos así que os lo contamos así. Para aplicar la imprimación hemos utilizado tanto brochas como rodillos. Brocha para la zona de esquina o zona de más difícil acceso y el rodillo para todas las demás zonas que son lisas. Antes de empezar a pintar voy a sellar la balda que va a ir en madera natural. Para sellarla le voy a aplicar una mano de tapaporos y una vez que esté seco la voy a dejar tapada con un plástico para protegerla, para que no se me manche ya de pintura. Ya con la imprimación bien seca, vamos a lijar toda la superficie con una lija de mano con grano 240. El lijar después de cada mano que vas dando de pintura o de imprimación, lo que te garantiza es que no se te van a quedar acumulaciones de pintura y vas a conseguir un acabado totalmente liso y perfecto. Aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, siempre que se lije hay que pasar un trapo seco para eliminar el polvo que hemos creado con el lijado que hemos hecho. No se debe ni de pintar, ni de barnizar, ni de sellar con una superficie sucia, una superficie con polvo. Para pintar voy a utilizar un color azul turquesa muy clarito. Se llama Dusty Turquoise. Le voy a dar 2 manos de pintura y la voy a aplicar con una brocha especial para pintura Chalk Paint. Para pintar voy a dar brochazos aleatorios, es decir, no voy a seguir ningún patrón ni voy a pintar en la misma dirección. Le vamos a dar 2 manos de pintura y entre cada mano vamos a lijar con una lija de grano 320 suavemente toda la superficie. A nosotros no nos gusta agregar agua directamente al bote de pintura. Los que ya nos conocéis ya sabéis que nosotros utilizamos un pulverizador, un fufú de agua para ayudar a la aplicación de la pintura y que no resulte tan espesa a la hora de aplicarla. Y esta segunda mano la voy a aplicar igual, no voy a seguir ningún patrón a la hora de aplicar los brochazos. Ya tenemos aplicadas 2 manos de pintura y para la tercera mano de pintura vamos a hacer un truco que solemos hacer nosotros, que es mezclar a partes iguales barniz y pintura.
Esto lo solemos hacer siempre en la última mano de pintura y nos sirve para empezar a proteger la pintura. Aparte de empezar a proteger la pintura que hemos aplicado, al estar el barniz teñido con la misma pintura, en caso de tener algún clareo, que puede tenerlo, con esto lo solucionaríamos y quedaría tapado completamente. Es una buena forma de ahorrarse tanto material como tiempo, ya que con una misma mano das una tercera mano de pintura y empiezas a proteger la pintura con barniz. El barniz que vamos a utilizar es un barniz con acabado mate. Esta última mano la vamos a dar ya con un rodillo. Ya lo que buscamos es conseguir un acabado bueno, un acabado liso. No buscamos tener mucha cobertura como hemos hecho en las dos primeras manos, que por eso las hemos aplicado con brocha. Y como siempre, antes de aplicar esta mano de barniz y pintura, tenemos que pasar una lija fina a toda la superficie y quitar el polvo. Esta vez lo voy a hacer con una lija de grano 500. Ahora con el rodillo sí que voy a seguir un mismo patrón a la hora de pintar. Voy a seguir la misma dirección y voy a intentar hacerlo siempre en la dirección de las vetas que tiene la madera. Ahora mismo tenemos toda la estructura pintada y lo que tenemos realmente es una estantería pintada en azul clarito. Queremos que esta estantería sea un mueble, entonces tenemos que fabricar algunas piezas para convertirlo en un mueble funcional. Le vamos a colocar unos tableros traseros. Estos tableros son unas tablas de MDF de 5 milímetros de grosor. Se han cortado a la medida justa, están pintadas y con esa primera mano de barniz y pintura, y lo que vamos a hacer la vamos a colocar. Para colocar estas traseras es muy sencillo, únicamente con unos clavos lo clavamos. Voy a clavar todo el perímetro y luego aparte también voy a clavar en donde están las baldas, tanto las verticales como las horizontales, para que no cree ninguna pompa en ninguna zona. Para que esto sea un mueble necesito unas puertas. Vamos a fabricar una pareja de puertas tanto para la zona de arriba como otra pareja de puertas para la zona de abajo. Primeramente vamos a fabricar unas puertas ciegas para la parte de abajo y unas puertas abiertas vistas para la parte de arriba. Las puertas de arriba iban a ir con malla de gallinero y las puertas de abajo iban a ir con chapa de madera para que fueran cerradas. Finalmente, dado el acabado que va a llevar el mueble al final, hemos decidido hacerlas todas ciegas, es decir, que no se va a ver el interior del mueble con la puerta. Hemos descartado la idea de la malla de gallinero por el acabado que va a llevar, que yo creo que va a lucir mucho más que si le hubiéramos colocado una puerta con malla de gallinero. Las puertas que vamos a hacer son unas puertas muy sencillas. Vamos a hacerlas con unos listones de 5 centímetros por 1 y un tablero de contrachapado de medio centímetro. Las puertas que vamos a hacer van a ser superficiales, dado al diseño que tiene la estantería. Supondría un engorro hacer unas puertas embutidas y aparte perderíamos espacio de almacenaje, así que la decisión fue hacerlas superficiales. La fabricación que vamos a hacer, como os he comentado antes, es muy sencilla. Vamos a cortar a la medida que deseamos los listones con un inglete a 45 grados y lo vamos a unir entre ellos para crear un bastidor. Esos listones los vamos a unir con pegamento de carpintero y clavos y luego después vamos a colocar el tablero de contrachapado de medio centímetro justo por encima de este bastidor que estamos creando. Al final el diseño que vamos a ver de la puerta, por el lado de fuera vamos a ver el bastidor de listones que hemos hecho y por el lado de dentro se va a ver completamente lisa porque va a llevar la chapa de contrachapado. Para que me quede un corte perfecto, ya que lo estoy haciendo a mano y no lo estoy haciendo con ninguna máquina, no lo estoy haciendo con una ingletadora, me ayudo, lo primero lo marco con una escuadra a 45 grados y luego con este cortador de ángulos corto para que me quede lo más recto posible. Si lo corto directamente sin utilizar esta pieza naranja, corro el riesgo de empezar a perder ángulos y que luego lo que es la unión no me quede del todo fina. Si haces el corte con una máquina ingletadora, lógicamente esto no te hace falta, pero nosotros como estamos cortando a mano, pues sí que necesitamos hacerlo así para que nos quede lo más recto y más fino posible.
En la puerta activa, es decir, la puerta que va a abrir primero, le voy a colocar una moldura, la moldura esta que estuvimos quitando al principio, y la vamos a usar como un solape para que choque contra la otra puerta. Antes de pintarlas, las voy a montar, las voy a dejar premontadas. Voy a hacer todos los agujeros que tengo que hacer para evitar luego hacerlos con ellas pintadas y poder arañar la puerta. Para su colocación voy a utilizar un par de bisagras de libro. Y como os he comentado antes, las puertas van a ser superficiales, es decir, no tengo que hacer ningún cajeado ni nada para encastrarlas, únicamente cara contra cara y las atornillo y listo. No voy a utilizar ningún calzo ni nada para dar la holgura que necesito, todo va a ser a ojo, ya que son unas puertas que no pesan prácticamente nada y sé que una vez que las atornille no van a tener ningún movimiento, ya que como os digo no pesa la puerta. Pues así se empezaría a ver nuestra estantería. Ya tenemos las puertas hechas, ahora las vamos a pasar a pintar, pero bueno, os quiero enseñar cómo se empieza a ver ya el mueble. ¿Os acordáis que os dije al principio que una de las cosas que teníamos claras de este trabajo es que la balda divisoria iba a ir en madera natural? El canto del tablero no estaba demasiado bonito, no estaba demasiado fino y no nos gustaba el aspecto que se veía. Así que la solución que le dimos fue aprovechar nuevamente las molduras que habíamos quitado y colocarlas en todo el canto del tablero. Para proteger esta madera voy a utilizar un barniz también con acabado mate, pero esta vez va a ser un barniz de poliuretano. Le voy a aplicar hasta 3 manos y voy a lijar con una lija fina entre mano y mano de barniz. Ya podríamos colocar unos pomos y dar por concluido este trabajo, pero vamos a buscar un acabado como si este mueble hubiera sido hecho y pintado hace muchísimos años y se hubiera ido manchando y desgastando la pintura con el paso de los años. Más que por el paso del tiempo, por el uso. Vamos a hacer un decapado muy intenso para conseguir un acabado sabichí. Para ello, primeramente, tanto con lijas de mano como con la lijadora eléctrica, vamos a desgastar pinturas en donde nosotros consideramos que se desgastaría con el uso. Una de las cosas a tener en cuenta cuando se hace un acabado con un decapado es intentar desgastar la pintura en la zona donde naturalmente se desgastaría. Lógicamente, un mueble siempre se va a desgastar más, tanto barniz como pintura, en la zona del suelo que en la zona alta, ya sea tanto por la fregona, tanto por el cepillo de barrer, etc. Al final la zona baja siempre sufre más y es la zona que tiende a desgastarse. Así que esa es una de las claves para conseguir un acabado natural, desgastar por las zonas donde se desgastaría naturalmente. Resumiendo, si tú tienes un mueble como este tipo y yo desgasto muchísimo por arriba y por abajo lo dejo todo muy bien pintado, es un decapado sí, pero no es un decapado natural, digamos.
Con el decapado ya hecho, le voy a aplicar una mano más de barniz mate, esta vez es un barniz normal, no es un barniz de poliuretano, a toda la superficie pintada. Ya con el barnizado completamente seco, vamos a aplicar tanto cera transparente como cera oscura para conseguir ese efecto que estáis viendo, la diferencia entre una puerta y otra. Con esto lo que vamos a conseguir es, como veis, darle ese efecto antiguo a la pintura, ese efecto que parece que lleva muchísimos años pintada. Y luego aparte la cera oscura la vamos a utilizar porque en los laterales se ve la madera mucho más oscura que en las puertas. Así lo que conseguimos también es igualar todo el conjunto y que se vea lo más semejante posible, lo más parecido posible, aunque sean maderas muy distintas. Vamos a aplicar a todo el mueble una mano de cera oscura, lo vamos a hacer con una brocha, luego vamos a limpiar con un trapo, vamos a remover todo el excedente y donde veamos zonas que ha quedado más oscuro de lo deseado, vamos a utilizar la cera transparente para clarear un poco esa zona. Y ya por último únicamente nos queda colocar los pomos y le vamos a colocar también unos imanes en las puertas para que se queden cerradas. Los pomos que hemos elegido son muy sencillos y creemos que le van perfectos a esta pieza. Vamos a colocar uno en cada puerta. Y aquí tenemos el resultado final. De una estantería que tenía todas las papeletas de acabar en la basura, la hemos convertido, hemos conseguido convertirla en una alacena con un toque muy vintage. Espero que os haya gustado el vídeo, espero también que nos hayamos ganado tu like con este trabajo y nos gustaría mucho que nos dijeras en los comentarios qué te ha parecido el trabajo, tú qué hubieras hecho con esta estantería, lo hubieras tirado o qué idea hubieras tenido para volver a aprovecharla. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito de vuestro tiempo para ver el vídeo. Muchas gracias también por el apoyo que siempre nos dais y os esperamos la semana que viene con un nuevo trabajo de Exclusive Muebles.